Muy bien, entonces, me permiten. Muy bien, entonces quiero por favor que ustedes estén atentos solamente a hacer un recordaris para entrar de frente a trabajar hermenéutica, ¿ok? Ustedes se acuerdan de esta animación que vimos hace buenos meses, pero vamos de todas maneras a eh, recordarla. Tenemos un texto bíblico que es el texto de la parábola del fariseo y el publicano. Lo primero que hacemos es hacer el análisis del texto. Y dijimos que comencemos primero por el contexto del texto, es decir, vamos a comenzar a entender la carta o el libro donde está el texto dado. En este caso, viene a ser Lucas. Y como tal, debemos comenzar a entender el panorama del Evangelio de Lucas como un todo e incluso como sinóptico. Entonces necesitamos realmente hacer uso de un primer grupo de libros, a lo que hemos denominado libros de panorama bíblico, que nos digan realmente Lucas cómo está estructurado, cuáles son las partes, cuáles son sus enfoques, su teología, destinatario, todo lo relacionado. Los contextos, casi todos los evangelios coinciden con un Jesús que tuvo un primer año ministerial de popularidad, un segundo año de oposición y un tercer año de cumplimiento de promesa. ¿Dónde encaja ese texto? ¿En qué parte? Es importante porque nos ayuda también a entender el contexto del texto. ¿Sí? Y dijimos también que en el proceso del exégesis, en la medida que uno va analizando las palabras, las oraciones, las frases, encontrar las palabras de contraste, las palabras que tienen un contexto teológico, las palabras, oraciones o frases que tienen un mensaje muy puntual que resalta en el texto, que son dominantes de la trama o dentro del diálogo o dentro de la expresión misma. Entonces, llegamos a encontrar una estructura. Toda escritura tiene una estructura, ¿ok? Una idea de pensamiento, una lógica de escribir. Uno no escribe al aire. Cuando uno escribe algo, escribe buscando la hilación de algo, de una intencionalidad. Por eso muchos libros dicen que ¿qué cosa es la exégesis? Es la búsqueda por encontrar la intención del autor, lo que quiso darse a entender cuando escribía esta parte del Evangelio. Y la forma en que se termina una exégesis es cuando uno encuentra justamente lo últimamente dicho, que es encontrar la intención del autor o la idea central del texto, o también llamada la idea exegética. Y después de haber encontrado la idea exegética, es decir, la esencia del texto, pues podemos recurrir recién a otro grupo de libros, a libros exegéticos del texto, que nos ayudan a agregar valor a lo que ya hemos nosotros encontrado, o a pulir, o a aclarar, o a ponderar ciertos puntos que hemos sacado de la idea central del texto. Ahí se termina una exégesis completa, y es lo que hemos hecho en la reunión de la semana pasada. Ahora, hago hincapié en lo siguiente. Un sermón que no tiene idea exegética es un sermón que se va a la deriva. Puedes hablar de cosas cristianas muy chéveres, que a la iglesia le pueden encantar, porque realmente si hablamos de cosas de la Biblia, la gente se va a edificar siempre. Pero posiblemente hablas todo menos lo que el texto realmente que te mandaron a predicar decía. No puedes, posiblemente no estás cometiendo una herejía, pero sí creo que delante de Dios es una irresponsabilidad, porque si te dieron un texto, a ese texto tienes que darle fuerza y presentárselo a la congregación, en profundidad, en esencia y como mensaje. Entonces, la importancia de que una predicación expositiva tiene como base principal, ojo, base principal, eje,
la idea exegética. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Entonces, vamos entonces ahora, hasta aquí todo está claro, todo lo tienen muy claro. Y salimos de esta pequeña introducción y vayamos a lo que hicimos el jueves último. Inclusive les compartí les mandé a todos este documento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Nosotros todos hicimos el esfuerzo de sacar una idea exegética del texto de la parábola de el fariseo publicano. Y dijimos que Jesús enseñaba a su auditorio que tenía, ojo, y este auditorio que tenía mucha confianza en sí mismo y despreciaban a los demás, sobre el valor de andar en rectitud delante de Dios, dentro de un marco de una vida de piedad y un corazón humillado. ¿Ok? Y tuvimos un primer acercamiento en cuanto a la estructura, y dijimos, bueno, habla de un corazón natural, nos ayudó ahí, hubo aportes, enfocado al pecador, un corazón espiritual, enfocado al religioso, y un corazón justificado utilizando la palabra del texto, enfocado en el creyente. Y comenzamos a ver elementos del mismo texto. El texto hablaba de un auditorio de Jesús que el texto dice literalmente que tenía dos características. Tenía mucha confianza en sí mismo y dos, menospreciaban a los demás. En la parábola como tal se trabajan dos tipos de personas, dos oraciones y dos resultados, ¿no? Que vendría a ser un corazón enaltecido, enfocado en el fariseo, y un corazón que se humilla, enfocado en el publicano. Y el tercer esquema o párrafo era justamente la aplicación de Jesús de la parábola, y le hemos puesto corazón justificado. Y se enfoca específicamente en lo que es ser enaltecido y humillado enaltecido. ¿Estamos bien? Entonces hasta aquí eso es lo que nosotros hemos hecho a la semana anterior. Benjamín nos dio otra propuesta, dijo, ¿sabes qué? Sería bueno trabajar lo carnal, lo natural, lo espiritual, y que también es un tema de palabras, ¿ok? Creo yo que pensando en el auditorio, vamos a quedarnos con el primero, ¿ok? Vamos a quedarnos con el primero, y ojo, es lo exegético. No necesariamente es mi sermón el que voy a predicar. Ahora que vamos a trabajar en hermenéutica, esta estructura puede ser pulida, resumida, sintetizada, de acuerdo a cómo el Señor vaya mostrándonos o mostrándonos a cada uno de nosotros cuál es el enfoque que le vamos a dar. Entonces, nos quedamos con este primero, ¿sí? Ahora, en el camino vamos a hacer correcciones, vamos a pulir esas ideas, vamos a hacer uso de materiales que nos pueden hacer que esto se corrija, se mejore, pero sobre todo lo más importante es que la idea central se respete, se fortalezca y la exégesis misma sea la base de todo tu sermón. Eso lo hace bíblico tu sermón. ¿Mm? Listo, entonces, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Esto es el repaso de lo que nos hemos quedado. Ahora, les voy a pedir por favor a todos los que tienen, bueno, estoy entendiendo que todos ya tienen su plantilla de sermón ya impresa, ¿no? O si no tienes impresa, lo puedes abrir. Es el Word que he enviado yo que lo he enviado ya por tercera vez al grupo, en el cual les pido que trabajemos de ahora en adelante con esa plantilla. ¿Por qué? Porque justamente ahí están todos los pasos que necesitamos para armar el sermón. Listo, entonces ahora sí entramos al tema de hoy, que es
vamos a hacer hermenéutica de la parábola del fariseo y el publicano. Y el primer insumo que necesitamos en hermenéutica es la idea exegética. ¿Se dan cuenta? Ya desde ya, esto es básico e importante. Entonces, permítame un momento, voy a mostrarles la plantilla. En la plantilla hay una hoja de trabajo. En la página 10, si no me equivoco, hay una hoja de trabajo. Justamente ahí, sección exégesis, su plantilla, su hoja de trabajo. Ahora estamos en sección hermenéutica y tiene su plantilla de trabajo. La exégesis tiene dos elementos importantes, dos procesos. En escuelitas a veces se enseña uno, pero con Walter hemos decidido que se estudien los dos procesos de hermenéutica, que es hacer el puente hermenéutico y trabajar el círculo hermenéutico. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién me puede volver a mencionar cuál es la idea exegética de la parábola que hemos encontrado? ¿Me la pueden leer, por favor? ¿Alguien la tiene en la mano? ¿Alguien lo ha podido? O lo vamos a mejor lo hacemos así. A ver, un segundo. Para que se pueda... Ok, para no olvidarnos en todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Pero no lograr esto. Acá está la idea exegética. ¿Ok? Esta es la idea exegética, vamos a agrandarlo. Jesús enseña a su auditorio, ¿no?, que tenía mucha confianza en sí mismo y especial a los demás, sobre el valor de andar en rectitud delante de Dios, dentro de un marco de una vida de piedad y corazón humillado. ¿Sí? Entonces, esta idea exegética es la que vamos a comenzar a analizar y va a ser nuestro primer insumo para el hermenéutica. Entonces, pensando en el texto, vamos a trabajar ahora las preguntas. Acá tenemos 4 preguntas, ¿ok? Voy a pedirle, vamos, ahora, aquí en hermenéutica ya no hay un esfuerzo tan mental o cognitivo de hacer análisis del texto. La hermenéutica demanda mucha quietud, demanda reflexión, demanda meditar. Entonces, yo nunca voy a meditar, como siempre les comento, ¿no? Nunca voy a meditar a las 7 de la mañana en el paradero de Transmilenio, en el centro de Bogotá. No lo voy a hacer. Demasiado bulla. Imagínate la hora punta de un paradero de una avenida en tu ciudad. Colas, bullas, los ambulantes que te venden de todo, es decir, los claxon, no sé, como buenos latinoamericanos, el claxon piensa que en el claxon van a mover a todos los buses y los van a levantar, tipo así, película de ficción. Es estresante. No. Necesitamos tiempo a solas con el Señor. Entonces, aquí entendemos que la espiritualidad tiene un valor importante. Necesitamos quietud. Hemos aprendido el valor del retiro y el silencio en la vida espiritual del expositor. Tu sermón tiene que estar laqueado por espiritualidad. Y en especial la tuya. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Son 4 elementos. Le voy a pedir a Aurelio que se enfoque en el punto C. ¿Ok? Mientras que vamos tocando los puntos. Voy a pedirle al pastor Nachito
casi un doctor en la exégesis. No, va a estar. Doc. El punto B, ¿ok? El punto D le voy a pedir a Dieguito Luis. El punto D, el último, ¿ok? Quiero que ustedes vayan reflexionando y meditando en su corazón, ¿ok? En base al texto, en especial la idea exegética, ¿ok? Y a Fabio vamos a darle punto A. Vamos a hacerlo juntos, ¿ah? Así no los voy a dejar solos, no se preocupen, no los voy a abandonar. Jamás. Jamás de los jamases. Entonces, vamos a recapitular. El punto A lo vamos a hacer con Fabio, el punto B lo hacemos con el pastor Nachito, el punto C lo vamos a hacer con Aurelio, el punto D lo hacemos con José Luis. ¿Ok? Vamos a meditar juntos, vamos a reflexionar juntos, vamos a ser sinceros delante del texto. Vamos a ser vulnerables ante el texto. Yo no voy a decir al texto lo que quiero que diga, yo quiero que el texto me hable a mí primero. Y recuerden el principio de los auditorios. El texto tiene un primer auditorio. En este caso, el primer auditorio era estos hombres que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. El segundo auditorio en tu hermenéutica tiene que ser tu corazón. Y el tercer auditorio tiene que ser el corazón de tu gente a la cual vas a predicar. ¿Ok? Nunca olviden el principio de los auditorios. O algunos le llaman ley de los auditorios. Repite ese principio, por favor, Fer. La ley de los tres auditorios, o mejor dicho, ley de los auditorios. Primer auditorio del texto es el que Jesús habla a su oyente, que vendría a ser el hombre que se confiaba a sí mismo y menospreciaba a los demás. Segundo auditorio importante es el de nuestro propio corazón, del texto a mi corazón. Y el tercer auditorio es del texto hacia el corazón de la gente a la cual le voy a predicar el fin de semana. ¿Ok? Partiendo de esa premisa, comencemos con la primera pregunta. Vamos a comenzar a hacer el puente hermenéutico. Por favor, no se preocupen. Acá no es una evaluación de cuánto sabe, sino hagámoslo juntos. Si nos equivocamos, vamos a corregirnos, ¿no? Recuerden, este es un taller virtual y tratar en lo posible todos aprender, poner todo en la praxis. Listo, entonces vamos a hacer puente hermenéutico. Comencemos con el texto y el auditorio original. Debemos comprender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Es decir, los que lo leían. ¿Ok? Aquí vamos a trabajar dos matices. Cuando Teófilo leía esta parte, ¿qué pasaba por su corazón? Y otra pregunta que sale de este primer punto es, cuando este hombre, que muchos coinciden que era un fariseo, pero que tenía como característica tener un corazón autosuficiente y menospreciar lo demás, ¿qué sentía en su corazón cuando escuchaba las palabras de Jesús? A ver, Fabio, ¿qué se te viene al corazón? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo esto resuena en tu corazón? Para mí, teniendo en cuenta la idea exegética que hemos trabajado, pero también tenía yo una frase que era como el resumen de mi idea exegética es Jesús enseña a su auditorio cómo ir al templo a orar. Y digamos que sabiendo que los primeros oyentes eran los fariseos, pero siento que también era como toda la comunidad que
oía el texto y decía, ah, ¿cómo es que debo ir al templo a orar? Y entonces tenía como primero el gran momento y la gran exhortación de el que llega con el corazón abierto y decir, yo a veces llego con el corazón abierto. O como el que empieza a criticar a los que están al lado, eh, y los fariseos y la actitud de los fariseos, o los publicanos y que la gente dijera, wow, yo que juzgo a los publicanos, y los publicanos puede que lleguen al templo a orar y no levanten la cabeza porque saben que están pecando. Me quedo con lo que nos enseñaba Johan hace unos días de no juzgues o a la ligera la necesidad de los otros. Ujú. Y yo creo que este evangelio para mí es poderosísimo porque me enseña cómo debo acercarme al templo a orar y me confronta en muchos momentos, o sea, como, wow, y yo siento que el auditorio original decía, yo que voy tantas veces al templo, Jesús me está diciendo, me conoce y me exhorta al final de cómo debo hacer, cómo me da esa inmensa luz de cómo debo hacer cuando me acerque al templo a orar. Excelente. Ahora, ponte en los zapatos de Teófilo, ¿no? Ya estás en el capítulo 18, leyendo la carta que tu mejor amigo te escribió, y se intersecta en tu corazón con un Teófilo que escuchó mucho, que posiblemente de muy joven habrá visto a Jesús pasar, o habrá conversado con alguien a quien Jesús le hizo el milagro, pero que al final, para Teófilo, o para la comunidad lucana, que muchos consiguen que también la otra posición es que no era Teófilo, sino era una comunidad, pero sea las dos, el hecho de afianzar en el corazón del lector lo que ya se venía hablando, diciendo y viendo en ese entonces sobre Jesús. Es decir, realmente, la verdad es que ya para leer el capítulo 18, uno ya comienza a ser afianzado en, este hombre es un fariseo. Con razón hizo lo que dijo, hizo lo que hizo, con razón la gente hace lo que hace, por él, por eso hay tantos seguidores. No sé, yo comienzo a imaginarme una escena así, una imaginación santa, ¿no? Que decía Jorge Tienza. Así hay que tener una imaginación santa también por el momento de decir, después de haber leído este capítulo 18, creo que Teófilo dijo, yo quisiera ser un seguidor de Jesús. Este hombre vale la pena seguirlo. Por lo que leo, por lo que veo y por lo que escucho. ¿Ok? Estamos meditando el texto, ¿ok? Estamos en el primer punto. Podemos extendernos más tiempo, pero recuerden que estamos en un taller donde al final ustedes son los que van a armar el sermón de lo que hoy vamos a ir a aprender. Gracias, Fabio. En esa misma línea, Pastor Nachito, ¿cómo está? Buenos días. Pastor Eh, Nachito, ¿está bien? sí, ya. Paz, ¿cómo estamos, Paz? Paz, en mm, esa misma línea, ahora es- Fabio ha pensado en el texto, sí, pero en el punto B ya es más personal, Paz. Ahora hay un río que cruzar, es decir, hay una brecha, pero es una brecha ya no hablando del texto, sino ahora haciendo que el texto comience a acercarse a mi corazón, ¿no? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre el receptor bíblico, vamos a llamarlo así, o bien Teófilo, o bien eh, a quien Jesús habla en la parábola, claro, en el texto? bueno, ¿Cómo pues se contrasta, perdón, pastorcito, cómo se contrasta contigo, con tu corazón? Ya no hablemos del texto, ahora hablemos de cómo los personajes, cómo lo que hablábamos con Fabio, se puede reflejar en mi vida.
¿Cómo me toca a mí ese texto? ¿Cuán parecido soy o a Teófilo o cuán parecido soy al oyente de la parábola en el texto? Sí, bueno, yo lo hice de la siguiente manera. Ya, creo que, no creo, sino es una de las tareas que nos piden en uno de los módulos y lo voy a comentar de acuerdo a cómo lo tengo. No sé si hay inconveniente, Fer. Sí, sí, pasa, dale. Bueno, lo voy a leer para no entrar en explicaciones y ya tú me dices si está bien o no. Lo que es la situación, bueno, el auditorio original o la situación histórica, que es como aparece en el folleto que se baja de ahí mismo del material de Langham, Ujú. yo puse lo siguiente: enaltecerse, bueno, para poderlo entender, es un sinónimo de orgullo. Enaltecer es un sinónimo de orgullo. Entonces, enaltecerse es algo natural que aflora en el hombre. Lo podemos observar desde Adán y Eva, que el orgullo entró en ellos y ahora es algo que no podemos percibir en nosotros. Sin embargo, las demás personas sí lo perciben. Esto ha llevado al hombre a perder su familia, amistades, trabajo, etcétera. Y lo más triste es que siempre hay una autojustificación de la forma de pensar y actuar. Hoy en nuestra sociedad podemos ver hombres y mujeres justificándose del por qué se divorciaron, abandonaron sus hijos, perdieron su trabajo, etcétera. Ese párrafo como yo lo tengo, Fer. No sé si... Excelente, excelente, Paz. Ahora, yo te voy a pedir algo más. Sí, Vamos ahora, vamos a hacerlo ahora en primera persona. ok, Es decir, Paz, déjame hablar, déjame hacer el texto, ¿correcto? Y yo hacia tu corazón. Nacho, sí. ¿alguna vez has sido un hombre que se definió como seguidor de Jesús y has caído, es decir, o mejor dicho, has actuado con autosuficiencia y has menospreciado a alguien sin darte cuenta o tomando conciencia de eso? Dos, Nacho, ¿alguna vez te ha tocado orar, te ha tocado orar delante de la gente, pero te sentías vacío por dentro? Nacho, ¿cuándo ha sido la última vez que te has humillado delante? ¿Caminas siendo enaltecido por lo que lograste, Nacho, o sigues viviendo en una actitud de humillación delante de mi presencia? Es decir, ¿se dan cuenta de lo que quiero llegar? Cómo Sí, el texto primero me tiene que, en el segundo punto, en el primer punto ya analicé el texto, pero ahora en el segundo es más personal, ¿no? ¿Cómo se contrasta en los personajes con mi vida? Siendo pastor, siendo líder, yo, Fernando Sevilla, yo tengo que reconocer que hay momentos en los cuales he actuado soberbiamente, de forma arrogante. Me la he creído. Y el Señor me ha tenido que a humillar para hacerme entender muchas cosas, ¿no? Eh, He menospreciado a mis hermanos. He sido selectivo a veces sin darme cuenta. He pensado que la iglesia que es bendecida es la que tiene dinero, recursos y todo es la grande. Pero aprendí en el ministerio que no es así. Me equivoqué. Y menospreciaba al hermanito que con pocos recursos no lo consideraba, pero el que tenía dinero sí lo consideraba. Era diplomático con unos, pero no con otros. Discriminaba. Menospreciaba a otros, siendo en mi propia fe. Me juntaba con los que tenían dinero, con los que podían pagar el centro comercial, comprarse un McDonald's, comprarse esto, ir de viaje, pero con los que no tenían dinero, los hacía a un lado. Fer, mantén el volumen así porque estás reflexionando algo muy poderoso. Mantente pegado al micrófono para que quede muy bien esta parte en la grabación, por favor. Entonces, ¿cuánto de nosotros hay en el texto? ¿No? ¿Cuánto de lo que hay
en el corazón del pastor Nacho hay en el texto? ¿Cuánto de lo que hay en el corazón de José Luis, de Jesús, de todos los que estamos aquí, hay en el texto? ¿Se acuerdan que la palabra clave es ser vulnerables al texto? Y aquí tenemos que ser así. Pastorcito, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Listo, paz. Excelente. Y seguimos reflexionando. Y cada cosa que el Señor vaya afianzando, por favor, apúntalo. Apúntalo en todo tu estudio que estés haciendo en el texto. No te lo quedes acá porque mañana más tarde después se va, se vuela. Apunta las verdades o principios o ideas que el Señor te está comenzando a hablar, que está comenzando a hacerte pensar, ¿correcto? Entonces, eso es importantísimo porque va a ser reflexiones o aplicaciones que te van a servir para tu ser. Fer, un pequeño ejemplo de lo que estás pidiéndonos, te lo voy a decir en primera persona. Al tener acceso a algo tan valioso como herramientas de escuelitas, de expositores, yo podría decir, Señor, gracias porque no soy como esos analfabetas que hacen unas interpretaciones terribles de la palabra, ignorantes del texto, pero en cambio yo, Señor, ya después de haber estudiado con mis profesores y reforzado con Fernando, puedo decir que yo sí sé y ellos son unos brutos. Eso lo puedo decir literal y muchas veces lo pensé. Son ignorantes los que dan su interpretación propia y dicen que la academia no sirve para nada y por eso yo he podido corregir el gran error de no buscar cómo yo ayudo a enriquecer a otros, sino menospreciar porque yo lo tengo y ellos no. Ese es mi corazón real, carnal, muchas veces. Y de aquí ya comenzamos a posiblemente hacer preguntas y comienzan a nacer otras cosas, ¿no? Otras preguntas, otras ideas. No sé si ustedes, pero a veces a veces yo me quedé en la hermenéutica y tengo que ir, digo, no, tengo que irme a comprar pan. Tengo que seguir procesando esto. Me voy al mercado, me voy a centro comercial un ratito, a comprar unas cosas para la casa, pero me quedo con esa pregunta en la cabeza. Por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Cómo es nuestra espiritualidad? Con tantos años en el ministerio, tantos años en la fe. Yo, Fernando Sevilla, una cosa es enseñar con tanta experiencia y otra cosa es enseñar con lo que el Señor recién te acaba de hablar. Yo les puedo dar 5 talleres de predicación y estoy por seguro que ustedes no saben si estoy en una íntima comunión con Dios. Es también una responsabilidad nuestra de tener esa sensibilidad y ese temor de Dios en saber cómo estoy delante de Él. Porque la palabra también nos muestra ese lado espiritual que nosotros deberíamos tener. Y partir una espiritualidad desde la confesión y el reconocimiento de que somos pecadores. Listo, hago freno a mi corazón porque si no acá me voy a tirar 2 horas a hablar. Pero miren, se dan cuenta, esto es muy lindo. Es decir, realmente yo no sé si me dejo entender esto, pero es muy, muy bacán poder sentarse a meditar en el texto donde el primer auditorio eres tú. ¿Y cuál razón decían algunos expertos en la predicación? Mire, deja que el texto pero te quiebre a ti para tú después enseñárselo a la demás, con autoridad, con convicción, con autoridad no solamente de saber, sino con la autoridad de reconocer también que necesitas más de Dios, aun cuando fuese lo que fueses hoy, fuese lo que fueses hoy. ¿Ok? Listo, vamos, punto C. Ay, van a quedarse más tiempo reflexionando. Listo, punto C, punto C. Vamos, mi querido estimado Aurelio. Dice así, punto C. Ahora, tenemos que cruzar el puente de los principios. ¿Cuál es el principio teológico que se refleja en el significado del texto? O los principios también pueden ser. Ahora, importante, el principio teológico tiene un significado y una aplicación.
el principio teológico ha de estar reflejado en el texto y armonizar con la enseñanza del resto de la Biblia. Y el principio teológico debe ser pertinente, tanto para los receptores bíblicos como para los contemporáneos, es para nosotros. Querido Aurelio, ¿qué crees o qué principios puedes encontrar en este pasaje? Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, y voy a tratar de hacerlo, involucrarme también en primera persona, porque realmente lo primero que yo encuentro es que aparece la humildad, que debemos humillarnos ante Dios, y realmente me voy a colocar en primera persona. Me ha faltado humildad para humillarme delante de Dios, porque según lo que plantea el texto, muchas veces he pensado que merezco estar de pie delante de Dios producto de mis obras, pero realmente no es así, porque en ese momento me está faltando arrepentimiento de todas mis faltas y me hace ver que soy incapaz de ver la gracia que Dios tiene para conmigo. Primero que todo eso. Entonces, el primer principio que encuentro es la humildad. Y el segundo que encuentro es que la gracia de Dios mantiene permanente para todos, tanto para fariseos como para publicanos, como para toda su creación, para todos y cada uno de nosotros. Y el otro que encuentro es la justificación, de que esa gracia que nos da Dios, que nos provee Dios, a través del perfecto sacrificio de Jesús, me permite que Él me perdone por todas mis faltas, por toda esa arrogancia, por esa autoexaltación que a veces nos creemos tener. Entonces, encuentro esos tres principios, Fer y amados: la humildad, la gracia de Dios y la justificación. Y es importante cuando tú dices que tenemos que aplicar todo esto en primera persona, porque realmente a veces lo vemos hacia los demás. Nos quedamos afuerita, como se dice vulgarmente, mirando los toros desde la barrera, pero o sea, hablo en primera persona. Me hace falta más eso, hacerme más vulnerable al texto, porque cuando me hago vulnerable al texto es cuando realmente la palabra empieza a trabajar en mí. Amén. Ok, gracias, Aurelio. Sumando lo que dices, Aurelito, y creo que también algo que nos va a guiar a poder focalizar y entender los principios teológicos es cuando veamos nuestra idea exegética y veamos nuestra estructura exegética, ¿no? Por ejemplo, una verdad teológica que también sale de aquí es que del corazón del hombre se pueden esperar muchas cosas. De nuestra naturaleza, siendo cristianos. Recuerden que nosotros luchamos contra nuestra propia carne, contra el mundo y con Satanás. Y Pablo decía que, ¿cómo puedo quitarme cómo sacar de mis venas el pecado que me corre por la sangre? Un corazón que puede ser capaz de confiar en sí mismo más que en Dios y encima menospreciar a los demás. Como creyente, puedo menospreciar a la gente. Y no estoy diciendo que esto es una licencia, sino que esto es un peligro. Entonces, un principio que se puede trabajar desde el texto y la estructura es que el corazón del hombre, la naturaleza pecaminosa, puede dar fruto en una autosuficiencia y un desprecio a la gente. Fernandito, Otra, sí, con... César, Cecita, ¿cómo estás? Buenos días. no, quería saber si estaba tomando también un principio de acuerdo a esta idea exegética, perdona que te haya interrumpido, No, antes de que se me
habla de tener andar en una vida de rectitud. Podría yo decir que debo andar en santidad y cómo agradar a Dios. O sea, si yo estoy dando una enseñanza, debo ser coherente con lo que yo estoy predicando de acuerdo a mi vida espiritual, que es en santidad. No sé si eso podría ser como un principio. ¿Ok? Eh, yo creo que es más una conclusión que puedes estar teniendo, Cecita, y creo que puede ser aplicable eh, cuando estés terminando tu, idea, tu hermenéutica, porque si te das cuenta, si no está mal lo que has dicho, Okay. si tiene relación con el punto, pero posiblemente la santidad como un todo es bien amplio. Pero si veo parte de la santidad, mira, yo la puedo ver en el punto 2, donde en la palabra como tal, la oración no deja de ser una disciplina espiritual, algo que está ligado a la teología de la espiritualidad. La oración, es decir, una otra verdad teológica que podemos encontrar aquí es que la oración es vital para el crecimiento. Porque eso fue lo que le pasó al publicano. Pero también la oración, como disciplina espiritual, puede ser mal usada y llevada por un corazón autosuficiente a decir cosas que no brotan de un corazón íntimo con el Padre. Mira lo publicado el fariseo, ¿no? Puede haber una espiritualidad saludable y puede haber una espiritualidad falsa, por decirlo así. Puedes diezmar, ayunar, como decía, ¿no? Diezmo, ayuno, oro. Ah, y encima menosprecio al publicano. Eso no puede ser, es incoherente. Entonces, esta vida de piedad involucra una oración, una vida de oración que debería ser una oración saludable, una oración que te lleve al quebranto, que te lleve a la confesión del pecado, no que te lleve a la autosuficiencia. La oración del publicano es fiel reflejo del hombre que confiaba en sí mismo y menospreciaba a los demás. Fiel reflejo. Entonces, en conclusión, en el punto, en esta segunda verdad teológica es una primera verdad, la más fuerte es que la oración como disciplina espiritual es importante en el crecimiento del creyente. Un subpunto de esta otra verdad dentro de esta es que la vida de oración debe estar enfocada en un corazón que se quebranta y reconoce su condición delante de Dios, en un marco de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, querido citar, acá te das cuenta, ya no es que sea el gran tema de la santidad, sino que dentro del tema de santidad, tú eres más específico para con tu auditorio en trabajar la vida de oración que tanto nos falta a nosotros y que tanto se relega por la actividad que tenemos o la agenda apretada de nuestra propia vida. Acá la hace necesaria, la hace importante. ¿Sí? ¿Así se entendió? Sí, señor. Gracias, Fernandito. Otro elemento importante es, como decía Aurelio, totalmente de acuerdo, ¿no? La humillación. La humildad como resultado de la humillación. ¿Y qué es humillarse, no? Es negarse a sí mismo, que es otra disciplina espiritual. Entonces se dan cuenta, este texto tiene mucha teología de la espiritualidad. ¿Qué es la humillación? Es negarse a sí mismo, es renunciar a lo que soy para hacer lo que Dios quiere que sea. Negación de uno mismo, humillación. Otra verdad teológica, pues la soberbia, el corazón enaltecido no lleva a ningún lugar, no tiene buen fin. Y tenemos muchos ejemplos de corazón enaltecido en la Biblia. ¿Okay? ¿Estamos bien? Entonces vamos encontrando verdades teológicas, pero
Si se dan cuenta, ¿qué estoy viendo en pantalla? Estoy viendo mi idea exegética. Miren, hemos hablado del corazón humillado, negación de uno mismo. Hemos hablado de una vida en piedad. Hemos hablado de la oración. Hemos hablado de una vida recta delante de Dios. También hemos hablado de cómo el corazón carnal o el corazón natural o mi condición, mi naturaleza pecaminosa puede gobernar mi mente y llevarme a actuar en forma equivocada o en forma incoherente, aún siendo seguidores de Jesús. Ojo, esto hay que irlo apuntando en sus hojas de anotación. Fernandito, Sí, algo pasa. que me parece también de teología es que cuando nos acercamos a Dios en la oración es saber y conocer la grandeza del Dios al que nos acercamos, Amén. porque eso nos permite saber o tener la actitud de humillación correcta, porque tenemos a veces una apreciación de un Dios pequeño a nuestra forma. Correcto, totalmente. Y mayormente el corazón autosuficiente siempre reduce a Dios a la mínima expresión. Es una ley de la vida de los autosuficientes, es decir, primero soy yo, después es Dios. Pero lo que tú has dicho también es algo interesante, ¿no? Otra verdad teológica es, a Dios nos acercamos con corazón humilde y quebrantado. No, espérate. Otra verdad, pues, de esa misma verdad sale de que si yo quiero adorar a Dios, tengo que conocerlo como es Él. Y reconoce su santidad, y frente a su santidad, reconozco mi pecado. Miren, hay mucho por dialogar, y hay mucho por establecer, pero cuán importante es que elijas esas verdades en base a la idea exegética y a la estructura exegética que te toca. ¿Se dan cuenta de la importancia? Es decir, mi idea exegética es un marco de referencia. Te permite tener la pelota en la cancha jugando, y no fuera de ella. Te marca, te enfoca. Acá no habla de segunda avenida, acá no habla de que tengo que hacer sanidad, acá no me dice eso, sí, con el respeto de nuestras líneas teológicas de iglesia. Mejor es ser prudentes y enfocarnos en esto, y sacarle jugo al texto. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Aurelito, se entendió? Claro que sí, Fernandito, muchas gracias. Dale. Entonces, y por último, punto D, vamos con querido Dieguito. Buenos días, querido Dieguito. La gran pregunta es, comprender el texto en nuestro pueblo, es decir, ya en nuestro hoy, en nuestra congregación, en nuestra gente, y en especial la gente cristiana, ¿no? Yo les decía ayer en el WhatsApp, pensemos en el auditorio, como auditorio al creyente de años, a la iglesia que tiene N años de fundada, pero que tiene que ser desafiada con este texto. Dieguito Luis, ¿cómo debería aplicar los cristianos de nuestros días estos principios que hemos ido encontrando en el texto? ¿Qué pasa por tu corazón? Dieguito, tu Ábrelo. micrófono, Dieguito. ¿Ahora sí? Ok. Ahora sí. No, poder crear ese puente hermenéutico en uno mismo, primero, ¿no? Para poderlo crear en uno mismo. Y ver todo el texto en esa exégesis primaria de poder entender que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Miren desde el capítulo 17, porque es una conversación que Él tiene con sus discípulos, Y dentro del mismo texto, nosotros vemos cómo en el panorama, Él dice a unos que confiaban en sí mismos como justos, y está hablando de sus discípulos, y menospreciaban a los otros. Entre ellos mismos existía esto. Entonces el punto principal de poder crear este puente es poderle mostrar a los discípulos que entre ellos no puede haber menosprecio, no debe existir esto nunca.
y no mirarse de esa manera como él lo expresó dentro de la parábola, contando todo el proceso de cómo pone como ejemplo a un fariseo y a un publicano. Entonces, en el principio teológico que el Señor está enmarcando con sus discípulos es a no ser unos menospreciadores. ¿Y cómo hago yo ese trabajo en mí? Primero conmigo, y así como el Señor se lo estaba expresando, así como de escribir la carta a Teófilo, porque de cualquier manera es una carta muy, muy extensa y muy bonita. Entonces, nosotros vemos, están los discípulos, está el Señor Jesús, está el mismo Teófilo que es el que recibe la carta, y ahora estamos nosotros, y también está Dios, y ahora se meten dos personajes que es el fariseo y el publicano. Pero todo el punto teológico dentro del puente es poder llegar a la esencia de no menospreciarnos los unos a los otros, ni darnos esas ínfulas de crecimiento, yo sé más que los demás o yo sé más que el otro, ¿verdad? Y poder llegar y separar mejor dicho, nosotros somos los que estamos separando las cabritas de las ovejitas, cuando no es nuestro trabajo. Dieguito, pero creo que no le... Respóndele la pregunta a Fer, ¿cómo lo conectas, cómo haces el puente con el auditorio tuyo? Sí. ¿Cómo lo explicarías a tu auditorio, o sea, tu congregación o tus grupos? Sí, entonces el punto esencial es poderles enseñar que nosotros debemos tener siempre las puertas abiertas para todas las personas. Nosotros no podemos ser de puertas cerradas para nadie ni menospreciar a nadie. Todas las personas, no importa su diferencia, son importantes para nosotros. Creo que ese es el punto esencial de la parábola y yo haría el puente de esa manera, ¿no? Ok, ahora, sabiendo también que la idea, ahora, nuevamente, en la idea exegética, tenemos como que medio 3 escenarios, ¿no? Y posiblemente casi 3 escenarios puede haber tres aplicaciones. Sería, si lo tendría que decir a la iglesia, tendría que decirle, no dejes que tu naturaleza pecaminosa gobierne tu corazón. Y la única forma de anularlo en Repítelo nosotros... más durito, Fer, repítelo más durito, por favor. Ok, ya me olvidé. Fluido, pero ahora vamos a recordar. No dejes que tu naturaleza pecaminosa gobierne tu corazón. Epa, gracias, Aurelito. Entonces, y la única forma de anularlo, de neutralizarlo, es con una vida, con una motivación correcta en la vida de oración y en nuestra vida espiritual. Comenzar a hacer ciertas aplicaciones, ¿cómo le planteo al auditorio que viene? Claro, comenzando por uno, ¿no? Es decir, ¿cómo evitar la espiritualidad del fariseo? Si tengo en la iglesia la gente que diezma bien, que es parte de la asamblea inclusive. En mi denominación, pues quien diezma, quien sirve, quien es activo en el servicio, ese va y elige y tiene voz y voto en la asamblea de elección de pastores. Pero me pregunto con este texto, ¿a cuántos Dios les puede decir a ellos que se justifiquen a sí mismos? Y no diciendo que está mal que oren, sino cómo es importante entender la intimidad con Dios. Yo tengo que decirle a la gente que lo que hago. Es Dios quien tiene que juzgarme. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta parte de hermenéutica nos hace pensar, ¿cómo se lo puedo plantear a la iglesia? ¿Qué pasos debería hacer para corregir esto? ¿O qué cosas debo hacer yo en la iglesia para corregir esto? Inclusive comienzan a salir ideas o recordar conversaciones o, por ejemplo, ahorita en este momento, me acuerdo, se viene a mi corazón lo que mi cuñada me contó, lo que hacen en su iglesia en Atlanta, Georgia. Y está en una iglesia que se llama Cross Church. Justamente acá tengo su souvenir. Ellos, antes de empezar el culto,
Si el culto empieza a las 11 de la mañana, ellos están, el culto empieza a las 10 de la mañana. ¿Y saben cómo empieza? Todo el salón en silencio y toda la gente que entra orando. De rodillas, o caminando ahí, o están con las manos levantadas y comienzan a orar. Es una cultura de oración en la iglesia. Y a las 11:45, 10:45, y le dan un buen tiempo de oración. La gente respeta el silencio, inclusive si hay en la cebolla le dicen, y todo es un silencio impresionante de adoración. 10:45 comienza la adoración. El ministerio de alabanza comienza a adorar. Y después comienza a iniciarse el culto como tal. Cuando hay que hacer ofrendas, también la gente se levanta solo y lo pone ahí adelante. Cuando hay que llamar, también. Y el pastor predica solamente media hora y cierra. Dice que los cultos, en el tiempo, me decía mi cuñado, pero ¿no te imaginas cómo la oración, como antesala al culto, ha nutrido a la iglesia y la ha hecho crecer? Posiblemente nos falta eso, ¿no? Ya no hacer del culto de oración un fin en sí mismo, sino que darle importancia a lo que pasa en el culto de oración en el corazón del creyente. Pero ya que estoy comenzando, yo sé que estoy comenzando a pensar en voz alta, pero esta parte de hermenéutica ya me hace pensar en mi vida, cómo la corrijo y cómo le planteo a la iglesia mejoras en relación al texto. ¿Cómo le enseño a la iglesia a ser una iglesia que se humille delante de Dios? Primero me pregunto, ¿qué pasos tengo que dar para aprender a entender la negación de uno mismo? Uno, entender qué cosa es negación. Dos, qué es lo que involucra. Tres, casos muy puntuales. Casuística. Lo que menos se enseña en las iglesias hoy en día es qué cosa significa negarse a uno mismo. Y le diré que en lo personal, eso me ha ayudado hasta resolver problemas en mi matrimonio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, querido Diego Luis, ¿estamos bien? ¿Sí? Entonces, Teófilo Prieto también va a entender este parte. Teófilo Prieto también ya lo va a tener muy claro. Listo, entonces miren, ¿se dan cuenta? Hemos pasado ya más de una hora y solamente hemos hecho el puente. Porque necesitamos tiempo para reflexionar. Necesitamos tiempo. Y todo lo que el Señor nos vaya mostrando, por favor, apúntalo. Apúntalo. Otro Personalmente, punto, sí, Fernandito, otro sí, punto sería no dejes que tu religiosidad y legalismo sean tropiezo para ti y para otros. correcto. Sí, podría Y ser. eso tienes que recontrapuntarlo porque eso va a ser uno de los desafíos que las da la iglesia. Si te das cuenta. Claro, está Eso, buenísimo, negrito, eso. está monstruo, decimos acá, ¿no? Sí, está súper chévere. Pero Escríbelo, lo ¿no? lindo, ¿sabes qué? Gilbertico, escríbelo. Repítelo, Gilbertico, por favor. No dejes que tu religiosidad y legalismo sean tropiezo para ti y para otros, Excelente, como negrito. puente. Y aquí hay mucho pan por rebanar, como decimos, ¿no? Porque realmente hablar de enaltecido en el ministerio, hay mucho tema por hablar. Y para evitar ser enaltecido, tenemos que, como hombres de Dios, tener claro como concepto y tenerlo como una vivencia en nuestra vida, como un estilo de vida, la negación de la misma. Somos propensos a caer en la tentación. Pastor Walter, ¿qué le parece? Mira, yo le pongo local, le pongo iglesia, le pongo todo. Y de allá para un carro, no se imagina. Y a veces se activan así situaciones. Cuando tenemos que negarnos a nosotros, ¿no?
venga, Pastor Diego, le damos una iglesia acá con 3.000 personas, tanto sueldo, casa, todo, pero tienes que dejar ahí tu iglesita, ahí de donde estás tú, tu iglesita. ¿Me niego a mí mismo o le hago caso al corazón? Pero qué tonto, hermano, ¿cómo? Esa es la mejor manera, ese es el mejor, es Dios te lo está dando. Fernandito, hace años me hicieron una propuesta indecente. Yo a mí también me han hecho. Pero dije, Señor, no. Yo no tengo paz. Y claro, si estás en la presencia de Dios, el Señor te va a hablar. Pero si somos, porque también hay que decir que hemos caído en ese pecado, si somos los que a veces tenemos actividades y desplazamos los tiempos solos con el Señor, el corazón nos va a ganar. Listo.